buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con esto que está para hacer fuerte, pesa la leche. Mosaic, una historia de la civilización. Un juego de 120 minutos de duración, unas 2 horas aproximadamente, de 1 a 6 jugadores. Y bueno, en el propio juego nos pone que con un componente estratégico muy alto, una dificultad media y una edad recomendada de 14 años. Cosa muy curiosa que incluye lo que os he dicho todo por aquí atrás. Así que si queréis conocer este Mosaic, pues quedaros. Dice Mosaic que es todo lo que esperas encontrar en un juego de civilizaciones y mucho más. Tecnologías, maravillas, ciudades, líderes con habilidades iniciales totalmente asimétricos, recursos, bienes comerciales, la edad dorada, logros épicos, puedes adquirir un gobierno también. Todo gira en torno a una antigua civilización, su fundación, y vamos a ir avanzando en esa civilización. Nosotros somos los que vamos a controlar el destino de la civilización y por dónde decidimos ir y cómo decidimos evolucionar, en qué queremos mejorar, qué queremos potenciar y cuál va a ser nuestra estrategia. Un juego que tiene muchas estrategias y muchas posibilidades. Vamos a cambiar de cámara. Os voy a explicar cómo se juega Mosaic, cómo se prepara la partida, que para mí de primeras creo que es lo que más puede impresionar, y cómo sería la partida. Después, al final, os contaré mi opinión del juego, sensaciones y qué me ha parecido, todo sobre él. Os voy a hablar del modo solitario porque no vienen instrucciones y todo en la caja base, pero nosotros lo tenemos, lo ha jugado varias partidas mi marido, y os voy a enseñar qué sería lo necesario y alguna cosita que hemos descubierto por ahí. Así que ahora cambiamos de cámara y os enseño preparación y cómo se juega. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Mosaic. Aquí tengo desplegados parte de los componentes, y digo parte porque mirar todo lo que hay en la mesa y todo lo que tengo en la caja. Es un juego con muchos componentes y una caja bastante anchita, como os he enseñado, pero luego la mecánica, la realidad que no es complicada. ¿Cuáles son los componentes? Un poco para hacer una idea general o qué nos vamos a encontrar. Nos encontramos este gran tablero central que se divide en distintas zonas de juego, como lo estáis viendo, que lo vamos a diferenciar por los colores. Tenemos pues Hispania, la Galia, Italia, Numidia. Bueno, pues cada zona es un color. Este tablero, si jugamos una partida a 4 jugadores o más jugadores, se utiliza totalmente. Cuando jugamos a 3 jugadores te dice que elimines la zona de Hispania, pero cuando jugamos una partida a 2 jugadores como la que yo voy a simular, te dice que elimines estas 2 zonas del tablero. Hay una parte que es como mayorías y de esa manera, bueno, pues reduce el territorio haciendo que funcione mejor el juego. Entonces, bueno, simplemente como yo voy a simular una partida a 2 jugadores, te dice que como si esto y esto no estuviera. El propio juego te recomienda que podrías poner encima del juego pues las monedas o los recursos, tal, que así para no confundirte. Entonces, bueno, pues yo lo voy a dejar aquí para que os deis cuenta. Como yo estoy simulando una partida a 2 jugadores, esas zonas no participan en el juego. Luego tenemos los 6 tableros de jugador que tienen distintos colores. La ficha de jugador inicial, simplemente para saber quién es el jugador que empieza, y tenemos un montón de mazos distintos de cartas. El mazo de tecnologías, las cartas de construcción,
las cartas de población, las cartas de impuestos y aranceles, y luego tenemos distintas losetas. Las losetas de gobierno, las de logro y civilizaciones, las losetas de edad de oro y las de maravilla. Todas esas losetas vamos a encontrarnos dentro del juego. Entonces, como veis, hay muchas cartas y muchos componentes. Luego, dentro del jugador, aparte de recibir el tablero, cada jugador va a recibir una serie de cubos de su color y un montón de losetas de su color. En las que, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar población con valor de 1 y con valor de 5. Vamos a encontrar caballería, vamos a encontrar infantería, vamos a encontrar ciudades, ciudad portuaria, la máquina de asedio. Luego vamos a encontrar los pueblos agrícolas o los pueblos industriales. Las losetas son limitadas, de cada tipo vamos a tener una cantidad. Tenemos un número de pueblos industriales, un número de pueblos agrícolas, un número de ciudades o de ciudades portuarias. Luego tenemos las fichas de mercancías, que son las fichas que ponen por detrás mercancías. Las fichas de recompensa, que son las que tienen por la parte de atrás dibujado como una especie de símbolo, y las fichas que van en los puertos, que son esas fichas de peces. Esas son las 3 fichas redondas que vamos a colocar dentro del tablero. Cogemos las fichas de peces y las colocamos en todas las zonas donde haya barcos dentro del tablero. Cogemos las fichas de recompensa y, exactamente igual que hemos hecho con las de peces, de boca abajo, las colocamos en todos los sitios donde coincida el símbolo de la ficha en el tablero. El tablero está dividido en hexágonos, solo son válidos los hexágonos que están completos. Bueno, pues en todos los lugares donde haya ese símbolo vamos a colocar estas fichas de mercancía, que las tendríamos que poner boca abajo, todas boca abajo, y queda el tablero lleno de hexágonos. Bueno, pues vamos a coger todas las fichas de mercancía y boca abajo también vamos a completar todo el tablero, sin que queden huecos. Vamos a ir poniendo fichas y completamos todo el tablero, todos los huecos. Una vez que el tablero esté totalmente completo, damos la vuelta a todas las fichas. Entonces nos vamos a ir dando la vuelta a todas las fichas y nos encontraremos que hay fichas de mercancía, las fichas de recompensa que han quedado colocadas de manera aleatoria, y luego hay unas fichas que tienen X. Esas casillas son casillas en las que no hay nada. Bueno, pues todas esas fichas, que son los huecos que hay en el tablero, las vamos a retirar y las devolvemos a la caja. ¿Por qué? Porque no realmente son para que el tablero quede aleatorio y quede repartido. Haya casillas en las que hay mercancías y haya casillas en las que no hay mercancía. Pero no tenemos que dejarlas en el tablero, simplemente son parte de la preparación de la partida. Hay que colocarlas como preparación, pero no las tenemos que dejar. Luego vamos a hacer unas zonas, como os he dicho, que he puesto aquí, que son pues los recursos que hay. Hay 3 tipos de recursos. Hay recursos de comidas, recursos de idea y recursos de piedra. En los recursos de idea hay recursos de 1, que son el pergamino, y los libros que contienen muchas más ideas se consideran de 5. Los de comida igual, tenemos recursos de trigo que se consideran de 1 y recursos de peces que se consideran de 5. Y en la piedra igual, hay recursos de piedra que se consideran de 1 y recursos de piedra, que son estas en las que aparecen 5 bloques, que se consideran de 5. Bueno, pues creamos una zona. Y luego vamos a tener una zona de monedas. Yo no he puesto ni siquiera todas. Hay monedas de 1, de 5, de 10, de 20... Bueno, pues tenemos distintas. La moneda se considera como cualquier recurso comodín, pero su valor es distinto. O sea, si a mí me piden 3 ideas, puedo entregar 3 ideas o 6 monedas. Su valor, aunque es un recurso, sería de 2 a 1. No tiene una equivalencia total. Vale por cualquier recurso, pero con un valor de 2 a 1. Entonces, pues que me piden 5 de comida y no tengo comida, pero tengo mucha moneda, pues tendría que entregar 10. Entonces, eso, ahora ese sería el valor. Ahora tenemos que crear los distintos mazos. Primer mazo que vamos a crear sería el mazo de construcción. Vamos a barajar todas las cartas de construcción
para formar el mazo de construcción. Y luego dividiremos el mazo en 3 partes iguales. Cogemos la carta de puntuación. En todos los mazos va a haber una carta de puntuación que pone puntuación del imperio, que es igual que el resto de las cartas. Cogeremos la carta de puntuación y la meteríamos en el mazo intermedio y colocamos y los colocamos uno por encima y otro por debajo. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues dependiendo del número de jugadores, a veces hay pues pequeños cambios a la hora de colocar esa carta. Pero bueno, sin más, vamos a crear el mazo, metemos esa carta de puntuación y nos queda ahí colocada. Y lo que vamos a hacer ahora es, una vez que ya está creado el mazo, pues sacamos 5 cartas de construcción en el tablero, que las pondremos pues ahí, como veis. Entonces, bueno, pues una vez que está creado, ponemos ahí las 5 cartas de construcción. Luego crearemos el mazo de población, que es el siguiente que veis ahí. Vamos a barajar todas las cartas de población y robamos un número de cartas que va a depender del número de jugadores. En este caso, como estamos simulando una partida a 2 jugadores, nos dice que el número de cartas de población que tenemos que robar es de 10. Bueno, pues cogeríamos el mazo completo de cartas de población y robamos de manera aleatoria 10 cartas. Entonces, una vez que tenemos el mazo, vamos a hacer lo mismo, dividimos el mazo en 2 partes iguales, en este caso pues serían 5, cogemos esta carta de puntuación. Estas cartas sirven para hacer unas puntuaciones parciales y son uno de los motivos por los que se va a acabar la partida. Barajamos en la última parte y ponemos las otras 5 que apartamos encima del mazo. Lo vamos a poner en su zona y sacamos 2 cartas de población. Entonces esas nos servirán para poder crear población en nuestra ciudad. Creamos el mazo de impuestos y de aranceles. Separamos la carta de puntuación del imperio del mazo de impuestos y aranceles. Igual, vamos a robar el número de cartas que nos indique. En este caso, pues también son 10 cartas. A 3 serían 10, a 4 serían 12, a 5 también serían 12 y a 6 serían 14. Entonces, bueno, pues hacemos lo mismo. Cogemos, separamos, barajamos, separamos en 2 mazos iguales de 5 cartas, metemos la carta de puntuación del imperio en el mazo de abajo, barajamos las cartas, con lo cual pues el final de la partida va a ser aleatorio y colocamos el mazo en el que sabemos que no está en la parte de arriba y sacamos 2 cartas de impuestos y aranceles. Como veis, es muy sencillo, no tiene mucha complicación la preparación de los mazos, simplemente es tener un poquito en cuenta qué es lo que nos dice. Y luego también tenemos el de tecnologías. Aquí hay una pequeña diferencia, o tenemos que tener. Tenemos cartas de tecnología y hay una serie de cartas que tienen en la parte superior izquierda la I de inicio. Antes de preparar el mazo de tecnologías tenemos que separar todas esas cartas de inicio, dependiendo pues eso, de todos los que sean, cogerlas todas y barajarlas. Y vamos a repartir 5 cartas de tecnología de inicio a cada jugador. Que no es que vayan a ser las suyas, sino que esas cartas van a servir para hacer una especie de draft al principio de la partida. Entonces, bueno, vamos a repartir esas 5 cartas de tecnología a cada uno de los jugadores y con las que sobran, con las cartas de tecnología, aunque pongan esa I de inicio, con las que han sobrado, las cogemos dentro del mazo y las vamos a barajar. Entonces, bueno, pues vamos a ir barajando. Cuando la partida es a 4 o a 6, vamos a dividir el mazo en 3 partes iguales, metemos la carta de puntuación del imperio, que se me ha metido por aquí adentro, la carta de puntuación del imperio, a ver si aparece la carta. Cogemos la carta de puntuación del imperio, la separamos, mezclamos las cartas de inicio que nos han sobrado y barajamos. ¿Qué hacemos? Pues dividimos el mazo de tecnología en 3 montones más o menos iguales, cogemos esta carta de puntuación del imperio, la metemos en una, la barajamos y colocamos los otros 2 mazos encima. En cambio, si la partida es a menos jugadores, es a 2 o a 3 jugadores, va a haber una diferencia.
En lugar de poner los dos encima, dejamos un mazo por debajo, metemos el montón donde está la carta de puntuación del imperio en el medio y colocamos uno por encima. Con lo cual, para que el final de la partida no se alargue tanto, iría colocado en el montón del medio. Y luego, una vez que ya tenemos preparado el mazo, pues sacamos 5 cartas de tecnología que las pondremos ahí. Puede salir alguna de las de inicio, pero puede ser que sí o puede ser que no. Simplemente hay cartas de tecnología que no nos piden requisitos y nos van a dar una serie de iconos y un beneficio. En este, por ejemplo, nos dicen +3 en producción de impuestos, y hay otros que nos aportan iconos, pero nos piden una serie de requisitos para poderla construir. La podremos coger, la podremos llevar a nuestra zona y la podemos dejar boca abajo, pero no podremos construirla si no tenemos estos 3 requisitos, es decir, estos 3 iconos en nuestra zona de juego. Cuando la construyamos, pues nos va a dar también una característica, que es lo que pone en la parte de abajo. Tendremos que colocar las losetas de maravilla y las losetas de edad de oro y de oro, pues vistas. Siempre, una vez que llevas varias partidas, a lo mejor no, pero de primeras yo recomiendo que queden pues un poco así vistas, sobre todo, bueno, para estas de edad de oro. Las de maravilla realmente daría un poco igual, porque da igual la que vayas a construir, el coste viene indicado en el tablero, las podéis dejar ahí si no tenéis espacio, o ponerlas aquí en la parte de abajo. De las losetas de edad de oro, pues bueno, van por iconos. Lo que te va a pedir es de las distintas ciencias, o de los distintos iconos que tú te puedes encontrar, que tengas 6 de un tipo, y cuando vayas consiguiendo esos iconos, pues te irás ganando esas losetas. Pero viene bien tenerlas boca arriba en las primeras partidas, sobre todo a modo de recordatorio. Y luego las losetas de gobierno, pues exactamente igual. Estas losetas simplemente podemos tener una durante toda la partida. Si en algún momento decidimos cambiar el tipo de gobierno y queremos tener otra, tendremos que descartarnos de la que tenemos y coger estas. Nos piden unos requisitos que tenemos que cumplir para poder activar este tipo de gobierno, y también tiene un coste. Luego, en la parte superior derecha tiene una flecha, quiere decir que una vez durante la partida podremos agotarla y podremos utilizar este gobierno. Y luego tenemos los logros de civilización. De estas tenemos 15 losetas de civilización. Vamos a seleccionar 9 de ellas al azar. Las que sobren, las otras 6 restantes, las vamos a devolver a la caja. Aquí simplemente hay 9. Y también estos logros nos van a dar unos puntos de final de partida. Pues nos dice 12 en producción de aranceles, 9 símbolos distintos de los pilares de civilización, que tengas 5 proyectos y o maravillas, que controles 4 regiones. Bueno, pues te van poniendo una serie de ítems que cuando los consigas los vas a poder reclamar, estos logros, y te van a entregar al final de la partida 6 puntos. Luego, pues el jugador inicial lo elegimos como queramos, del modo que queramos, y le pondremos la loseta de jugador inicial para indicar quién es. Luego cada jugador va a seleccionar su líder. Yo en concreto, por ejemplo, aquí tengo el ingeniero. El juego es totalmente asimétrico y el líder nos empieza a marcar las diferencias. Una vez que tenemos el líder, ya podemos empezar lo que es la preparación más personal. Siempre empezamos con 5 de población, y en principio colocamos todos los cubitos en el 0 de producción. Empiezo con 0 de producción de piedra, 0 de comida, 0 de ideas, 0 de impuestos y 0 de arandeles. Ahora voy a coger al líder que yo he seleccionado, que en este caso es el ingeniero, y me da una serie de cosas con las que empiezo. Me dice que voy a empezar con 10 de piedra. Bueno, pues voy a coger 10 recursos de piedra. Me dice que empiezo con 10 de dinero también. Bueno, pues cojo 2 monedas de 5, la producción de piedra la empiezo en 5 y la producción de ideas empieza en 3. Y luego además me dice que obtengo +1 de producción de piedra cada vez que construya una ciudad.
o una ciudad portuaria o un pueblo industrial. O sea, cada vez que yo construya ciudad, ciudad portuaria o pueblo industrial, ganaría una producción de piedra. Este es el líder. Hay una serie de ellos, podemos elegirlo de manera aleatoria, barajarlos y repartirlos, bueno, como queramos. Y luego tenemos las tecnologías. Recordar que yo había recibido 5 cartas de tecnología inicial. Bueno, pues yo aquí ¿qué voy a hacer? Voy a ver estas 5 cartas de tecnología inicial, me voy a quedar con una, me quedan 4 y se las voy a pasar al compañero. El compañero me dará las 4 que le han sobrado a él, yo las voy a valorar exactamente igual y me voy a quedar pues con otra. Le paso las que le han quedado, él me pasa las que le han quedado, igual. Y al final pues voy a tener pues 5 cartas. Hay un pequeño draft de inicio que nos dará 5 cartas. Si las tecnologías no me piden ningún requisito, esta por ejemplo sí que me pide un requisito, con lo cual al pedirme un requisito empezaría boca abajo porque no cumplo este requisito, no tengo ni símbolo de guerra ni para poder cumplirlo, entonces esta carta de momento la tengo boca abajo. El resto de tecnologías las puedo activar, las voy a colocar y las pondría pues boca arriba, las pongo ahora ahí. Esa me dice que gano 10 monedas, bueno pues voy a coger una moneda de 10. Esta me dice que aumento en más 3 la producción de piedra, bueno pues aumento en 3 la producción de piedra. Esta que gano 5 ideas, cojo 5 ideas y esta me dice que tengo más 2 de producción de piedra, 1 y 2 y gano 1 más de población. Bueno pues voy a mi población y me pongo 1 más. Entonces bueno, eso sería lo que me daría y de cara pues parto también con esos iconos que los puedo dejar aquí para ir viéndolos. Algunas también te dan habilidades durante la partida, entonces dependiendo de lo que nos diga, pues las vamos a ir poniendo en un punto o en otro. Y tendríamos la preparación de la partida y estaríamos listos para empezar a jugar. El jugador inicial va a llevar a cabo el primer turno de cada ronda y podrá realizar una acción de entre 8. O sea, el turno es muy rápido. Tenemos una acción a poder realizar entre 8 y las 8 están muy bien referenciadas dentro del tablero. Bueno, ahí os he dicho, esas losetas corresponden a las losetas de maravilla y son las que pondríamos en el tablero cuando una persona construye las maravillas. Las acciones son, las voy a seguir en orden según las veis ahí: construir una maravilla, construir, que podemos construir un pueblo, una ciudad arquitectónica, ciudad portuaria, pueblo agrícola, depende, podemos ir construyendo distintas cosas y también nos encontraremos con cartas de proyecto, que no ha salido ninguna ahí, a ver si sacamos una para que la podáis ver. También encontraremos cartas de proyecto, imaginar que esta está ahí simplemente, cartas de proyecto. Entonces, bueno, esa sería la acción número 2, construcción. Acción número 3 sería trabajo, producir con lo que nosotros produzcamos. Acción número 4, aumentar la población. Acción número 5, tecnología. Acción número 6, impuestos o aranceles. Acción número 7, la acción militar, que podemos reclutar o mover unidades. Y acción número 8, adquirir un gobierno. Esas son las 8 acciones y vienen indicadas el coste y todo en el tablero. Entonces es relativamente sencillo ver cómo se hacen. Acción de trabajar. Si voy a trabajar, puedo producir piedra, puedo producir comidas o puedo producir ideas. ¿Que yo quiero producir piedra? ¿Cuánta piedra produzco? Bueno, pues tanta como tenga en producción, sumando la población. Si ahora mismo, yo no sé si esto se me ha movido, tenía 2, 3 y 2, 5, más 5 no está bien. Pues yo produzco 10 de piedra más la población. Empezábamos con 5 de inicio más una que me dio, son 6, yo produzco 16 de piedra. Bueno, pues 5, 10... 15 y 16, produzco 16 de piedra. Eso es una acción, se acabó mi turno. Turno del siguiente jugador. Eso sería la primera acción. Vuelve a ser mi turno. Quiero volver a producir y en este caso quiero producir comida. La comida la tengo a 0, entonces solo produzco 6 por la población que tengo. Bueno, pues 5 que cojo un pez y 6 de la espiga, eso es trabajar en la comida. Se acabó. ¿Que quiero trabajar en ideas? Igual, 3 más 6
9, se acabó. Esa es la acción. Como veis, el turno es rápido. Población, en lugar de trabajar, imaginar que voy a hacer la población. Aumentar la población tiene un coste, que es lo que nos diga la carta. Puedo ser +1 de población pagando 5 de comida o +2 de población pagando 12 de comida. Bueno, pues yo para pagar 12 no tengo, con lo cual voy a pagar 5 de comida, los devuelvo a la reserva y cojo la carta. Y aumento mi población en 1. Cojo una de las personas de la población y la pongo en mi zona de población. Esta carta, bueno, pues la dejo por ahí y automáticamente reponemos. Siempre que cojamos una carta, automáticamente se repone. Se acabó mi acción. Acción, población. Aumentar la población. Si las cartas de población se terminan, al agotar el mazo, siempre será lo mismo. Pagamos 5 de comida para ganar 2 de población. Pagamos 15 de comida y ganamos 2. Si no, será lo que indique la carta. 2 de población pagando 12, 30 y aumentas 3, bueno, lo que te vaya diciendo, lo que diga la carta. Esa es otra opción. Acción número 3, construir. Aquí es donde más variables hay o donde más cositas nos podemos encontrar. Los pueblos los vamos a construir gratis. Yo si quiero construir un pueblo, voy a coger un pueblo. Aquí se me ha olvidado una cosa. Al principio de la partida, todos los jugadores van a poder construir una ciudad donde ellos quieran. Entonces pueden poner una ciudad donde ellos quieran. Al principio de la partida, cuando estamos preparando el setup inicial, el jugador habrá construido una ciudad. Entonces, ¿que yo quiero construir un pueblo? Bueno, pues cojo la carta del pueblo. Esta carta no tiene coste de construir y te da un beneficio. Te dice que ganas 5 de comida. Yo lo cojo y aumentas 1 la producción de comida. Y me quedo la carta porque me da un icono. Y ahora tendría que coger, como es un pueblo agrícola, cogería un pueblo agrícola. ¿Qué condición tiene? Que los pueblos se tienen que construir adyacentes a las ciudades. Ese es el único requisito que tiene y automáticamente sacaría una nueva carta. Que en lugar de un pueblo lo que voy a construir es una ciudad. Bueno, pues construir una ciudad tiene un coste de 4 de piedra. Si yo quiero construir una ciudad, pues por ejemplo voy a construir esta, llego y digo, tengo que pagar 4 de piedra, pago 5, me cojo 1 y luego tengo que pagar 4 de 2 de población. Entonces cojo las 2 de población y las devuelvo a mi reserva, dejan de estar activas en esta zona y ahora puedo construir una ciudad arquitectónica. ¿Dónde puedo construir la ciudad? Bueno, pues la ciudad la puedo construir en cualquier sitio siempre que no sea un puerto, no puede ir en un puerto. Puedo decidir construirla ahí, cojo esta ficha y obtengo el beneficio, en este caso son 10. Bueno, pues como te da 10 de construir, me los dejo ahí aparte. Y me dice que gano 5 de... aparte de darte los 10, te dice, por la ficha que he cogido, te dice que ganas 5 de piedra y que coloques 5 monedas en el espacio de almacenamiento. Tendría que coger 5 de mis monedas y esas monedas están ahí de sobra y colocarlas en ese espacio de almacenamiento. Entonces, bueno, las tendríamos que colocar aquí. Estas monedas las recogerá cuando alguien vaya a cobrar aranceles. Y yo habría construido una ciudad. Automáticamente, como os he dicho, se repone. Que en lugar de construir una ciudad, lo que voy a hacer es un proyecto de construcción. Pues el coste son de 5 piedras y 5 ideas. Tengo que pagar el coste con 5 piedras y 5 ideas y me llevo un proyecto de construcción. Estos proyectos normalmente son puntos al final de la partida. Aquí, como veis, nos va a dar un punto por cada icono de estos que tenga al final de la partida, por cada icono de martillo que tenga al final de la partida. Tendría que pagar el coste, 5 de piedras y 5 de ideas. Las ciudades portuarias exactamente igual. Pago el coste de construir una ciudad porque es una ciudad portuaria, pero no deja de ser una ciudad, pero la diferencia es que las tengo que construir en donde hay barcos, donde hay barcos. Y me voy a llevar una de estas mercancías que colocaré, el pez que colocaré. Y aquí lo que me da es que aumento en 3 la producción de mi comida.
Entonces, bueno, tengo que tener en cuenta que aumento en 3 esa producción de comida y lo coloco ahí. Entonces, eso va aquí. Las mercancías que yo vaya recogiendo las voy a ir poniendo todas en el tablero de mercancías, porque van a servirnos a la hora de cobrar aranceles, a la hora de puntuar algunas maravillas o en distintas cosas. Entonces vamos a poder construir ciudades normales, vamos a poder construir ciudades portuarias, que son pues entregando piedra y población, o vamos a hacer proyectos que nos darán normalmente puntos al final de la partida. Y también podremos construir los pueblos que no tienen un coste, no tienen coste, obtendremos los beneficios que nos va a mostrar en la carta. Y normalmente, además, esos pueblos, cuando son pueblos industriales, al final de la partida también, si tenemos las 3 mercancías que nos pide, como es el caso de esa, nos van a dar una serie de puntos. Pero tenemos que tener en cuenta que las tenemos que construir junto a nuestras ciudades. Estas losetas de recompensa nos van a dar beneficios. Cuando construimos encima de las losetas, las de recompensa nos dan beneficios inmediatos, o sea, nos dan mercancías. No se guardan, se dejan apartadas, y luego las losetas que vamos a ir cogiendo de mercancías, pues unas nos van a aumentar la producción o bien de comida o de distintas cosas, y otras pues nos van a servir o para cumplir, por ejemplo esta, con los requisitos que nos pidan en los pueblos industriales, o para cobrar determinadas cosas. Construir una maravilla, que es esa zona de ahí. Viene indicado también, construir una maravilla tiene un coste de 20 de piedra y 5 de comida. Y yo puedo construir cualquiera de las maravillas que tengo, que están libres. ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues las diferencias son un poco los beneficios. 2 puntos de victoria por cada ciudad en su región. 1 punto de victoria por cada 2 población. 3 puntos de victoria por cada ciudad adyacente, 4 puntos de victoria donde tengas, por cada región donde tengas mayor influencia, 1 punto de victoria por cada loseta de diferentes mercancías, 4 puntos de victoria por maravilla en su región, 5 puntos de victoria directamente, y luego te dice que ganas 2 símbolos de pilares de los que quieras, 12 puntos de victoria, pero solo se puede construir en una región con 3 o más ciudades. Algunas también, por ejemplo la de mercancías diferentes, te dice que solo se puede construir en un hexágono de puerto, y 1 punto de victoria por cada unidad militar en su región. Como veis, pues hay distintos. Puedes elegir cualquiera de las que esté disponible y construirla siempre que cumplas los requisitos. La primera maravilla que construyas te va a costar 20 de piedra y 5 de comida, pero la segunda que construyas te va a costar 25 de piedra y 10 de comida. La tercera, 30 de piedra y 15 de comida. Así por cada maravilla que tú vayas construyendo te costará más. Cuando tú elijas la maravilla que vas a construir, eliges una maravilla y dices, vale, yo voy a construir esta maravilla. Bueno, pues luego lo que vas a hacer es coger la loseta de la maravilla para indicar que es tuya, te vas al mazo de losetas de maravilla y la buscarías, pues buscas Faro de Alejandría, vale, pues aquí está. Y lo vas a colocar. ¿Dónde? Lo puedes colocar en cualquier región donde tengas presencia, y luego pues si te pide algún requisito más tienes que cumplir el requisito. Si lo colocas encima de una loseta de recompensa o de mercancía, pues recoges la recompensa o coges la mercancía. En este caso te dice que 9 de piedra, bueno, pues cojo 10, devuelvo 1 y tendría mis 9 de piedra. Lo puedo poner aquí porque aquí tengo una ciudad donde tengo presencia. ¿Que yo quiero colocar aquí la maravilla? No puedo. ¿Por qué? Porque no tengo presencia. Tengo que ponerla en una región donde yo tenga presencia. Luego tenemos las tecnologías. Como os expliqué antes, estas tecnologías nos van a entregar una serie de iconos, algunas no nos piden iconos y otras sí que nos piden tener un número determinado de iconos para poderlas construir. No para poderlas coger, pero sí para poderlas construir. Bueno, pues yo, por ejemplo, ahora mismo puedo hacer esta, quiero hacer esta, digo, bueno, pues cojo esta.
tengo que pagar, tiene un coste, tecnologías de 5 ideas. Para yo coger una tecnología tengo que pagar un coste de 5 ideas. Cogería las ideas y las pagaría. Esta te dice que ganas más 3 en producción de impuestos, aumentas automáticamente y bueno, pues te da 2 iconos más. Como queda un hueco, automáticamente sacamos una nueva carta de tecnología. Los costes de todas, de población, de tecnología, todo viene indicado. No sé si se aprecia porque está bastante claro, pero siempre viene indicado en el tablero, con lo cual es muy sencillo y muy intuitivo. Aquí tenemos impuestos y aranceles. Si tú quieres cobrar impuestos, te va a dar un beneficio porque vas a obtener un dinero, pero tienes que tener en cuenta que te da 3 de malestar. Al final de la partida tendrás que restarte 3 puntos. O en esta de aranceles tendrás que restarte 2. ¿Cómo se calcula? Pues te lo pone aquí. 2 por el número de población, más 2 por el número de iconos que tengas de color negro, más producción que tengas en impuestos, más la producción que tú tengas en impuestos. Bueno, pues si tú tienes 5 de población por 2 son 10, 2 por un icono es 1, más la producción de impuestos que está en tanto, bueno, pues me da 25 de impuestos. Aquí pues igual, 3 te dice que es 3 por las mercancías diferentes, yo ahora solo tengo una, pero puedo tener 7. Entonces sería 7 por 3, 21. 2 por el número de ciudades que tengas en el tablero, más la producción que tú tengas de aranceles. Y además, al cobrar los aranceles, te vas a llevar el dinero que se ha ido almacenando aquí también. Así que eso sería impuestos y aranceles. Es seguir simplemente lo que nos pide. Y te lo dice igual, acción al agotar el mazo, población más símbolos de política más producción de impuestos. Y en el caso de aranceles, si se agota el mazo son 2 por mercancías diferentes, más ciudades, más producción de aranceles. Eso es si se agota el mazo, aunque tú no haya cartas aquí, puedes seguir cobrando impuestos y cobrando aranceles, como te dice aquí, a la respectiva de lo que te dice aquí. Iremos sacando cartas y lo mismo, vas a ir sacando cartas porque cuando te corresponda, pues a lo mejor llegas, sacas aquí y te indica una puntuación del imperio, que es, ya os he dicho que el que salgan estas cartas es uno de los condicionantes para que acabara la partida. Tener en cuenta que nos dan beneficios, pero también nos van a restar puntos al final de la partida. Acción militar, que ya sería la acción número 7. La acción militar, pues tiene un coste en dinero. Por 5 puedo reclutar tropas, cojo tropas y puedo colocar tropas en las regiones en las que yo me encuentre. Puedo ir reclutando nuevas unidades militares, ya sean infantería o caballería. Incluso si poseo la tecnología, si me llegaba a hacer con la tecnología, podría también poner las máquinas de asedio, que tenemos 2 cada jugador. Y podemos reclutar hasta 2 nuevas unidades militares por turno. O más si posees al líder general o la tecnología de leva de ciudad. Pero bueno, en principio podríamos reclutar 2 unidades. Cada unidad que reclutemos sería 5. Si yo quiero reclutar 2, tendría que pagar 10. Y bueno, las voy a colocar, las voy a ir colocando pues, en el tablero. También puedo mover esas unidades militares de una región a otra adyacente, pagando una de dinero. Entonces yo puedo coger de esta región, moverlas a esta, o de esta región, moverlas a esta. Y me cuesta 1 de dinero. Las regiones que están adyacentes son las que están comunicadas entre sí. Tener en cuenta que Grecia no es adyacente a Egipto. Y lo último que tendríamos sería el gobierno, que elegiríamos una loseta de las de gobierno entre las que estén disponibles, tendríamos que pagar el coste y la colocaríamos frente a nosotras. Hay 6 tipos de gobierno distintos: tiranía, república, ciudad de estado, teocracia, oligarquía o monarquía. Y como os dije antes, solo podremos tener un gobierno a la vez. Si queremos un nuevo gobierno mientras ya tenemos uno, tendríamos que descartar el que ya tenemos. Si posees un gobierno, puedes elegir un mercado
construcción de población, tecnología, impuestos, y coger las cartas de dicho mercado, colocándolas en el fondo del mazo. Reemplazar el mercado con nuevas cartas de la parte superior así del mazo. Eso lo podríamos hacer una de las veces. Una vez que nosotros tenemos el gobierno, una de las veces podemos coger uno de los mercados y podemos reemplazar todo el mercado porque no nos interesa. Pero si usamos este poder, tenemos que darle la vuelta a este gobierno y que quede por abajo simplemente. Entonces se vería que ya está usado ese poder del gobierno para cambiar todo el mercado. Yo tengo un gobierno de monarquía, llega un momento y digo, aquí en tecnología no me interesa nada, puedo coger todo, lo descarto, lo pongo en la parte de abajo del mazo y lo saco 5 nuevas, pero agoto mi monarquía. Pero es gratuito una vez en la partida, una vez que yo tengo el gobierno. Luego, pues hay que estar muy pendiente de cuando cumplas los requisitos de las losetas de edad de oro o los logros de civilización, de reclamarlos. Reclamar un logro no, o una de las de la edad de oro no es una acción, lo podemos hacer inmediatamente, reclamar el que lo hemos cumplido en el momento que lo tengamos durante nuestro turno. Pero si no lo hemos reclamado, aunque lo hayamos cumplido y lo reclama otro jugador, pues evidentemente ya sería de él ese logro. Si en un mismo turno además cumpliéramos requisitos de varias losetas, pues podríamos reclamar varias losetas a la vez. El final de la partida, como os he dicho, se puede producir por dos cosas. Primera de las cosas que puede desencadenar el final de la partida: los jugadores han cogido todas las losetas de uno de estos tres tipos, de maravillas, de logros de civilización o de edad de oro. Si todas las losetas de logros están cumplidas y todas las losetas de maravilla, por ejemplo, están construidas, aunque queden losetas de edad de oro, se desencadenaría el final de la partida. O todas las de logros y todas las de la edad de oros, aunque sigan quedando maravillas, se desencadena el final de la partida. Si en lugar de eso se han mostrado tres cartas de las que os decía de puntuación del imperio, en el momento que se muestren tres cartas también de puntuación del imperio, también se declara el final de la partida. Cuando se produce el final de la partida, se juega una ronda más, no se generaría nueva puntuación del imperio, aunque salga, se juega una nueva ronda, pero sin generar puntuación del imperio, y se produce el final de la partida. ¿Cómo se hacen esas puntuaciones del imperio? Bueno, pues los jugadores van a obtener puntos por cada región del tablero que esté en juego. En este caso, tener en cuenta que hay 1, 2, 3, 4 y 5 regiones en el tablero, y se van a puntuar cada una de esas regiones del tablero. El jugador que obtenga la segunda mayor cantidad de puntos se va a llevar 2 puntos, y el jugador que tenga la mayoría en una región se va a llevar 3 puntos, más se va a llevar un punto de victoria por cada ciudad y maravilla en esa región. ¿Cómo vamos a saber quién es el que tiene la mayoría? Bueno, pues las ciudades, todo tipo de ciudades, sea ciudad normal o ciudad portuaria, las ciudades nos van a dar 2 puntos y los pueblos nos van a dar 1 punto. Y las tropas, las unidades que yo tenga desplegadas en una zona, me van a dar 1 punto también. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo 2 y 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Tendría 7. Habría que sumar los puntos que tiene el otro jugador, y el jugador que tenga más puntos se llevaría pues el dominio de esa localización. Si soy yo, bueno, pues luego voy a sumarme los puntos. Él va a llevar 2 y yo me llevaría, en este caso, 3, más como solo tiene una ciudad, 4. Si coincide, aquí llegamos a esta, la mayoría la tengo yo porque él no tiene. Entonces me voy a llevar 3 más 1 de la ciudad, más 1 de la maravilla, 4 y 1, 5. Vamos a ir así calculando todas las zonas.
y el jugador que tenga la segunda mayor influencia se lleva 2. En caso de empate a lo primero, los puntos se los llevan todos los jugadores. Si estamos jugando una partida a más jugadores y lo que hay es empate, por ejemplo, en la segunda posición, nadie se va a llevar los puntos. Con lo cual, se supone que si el final de la partida se va a desencadenar por cartas de puntuación del imperio, por cada vez que nos salga esta, la partida terminaría cuando hagamos 3 puntuaciones del imperio. Cuando durante 3 veces se hagan esas puntuaciones del imperio, se desencadenaría el final de la partida. Cuando hay puntuaciones del imperio, también se puntúan las losetas de gobierno, que nos permiten sumar puntos. Entonces, si yo tengo una loseta de gobierno y hay una puntuación del imperio, tengo que ver. Aquí te dice, mientras seas una monarquía, ganas más 5 en producción de comida y piedra, en las puntuaciones y en la puntuación del imperio, 3 puntos de victoria por cada maravilla que poseas. Bueno, pues si yo opto por tener una monarquía, me daría 5 en producción de comida y 5 en producción de piedra, y luego cada vez que haya una puntuación del imperio voy a tener 3 puntos por cada maravilla que yo tenga. En este caso, como tengo una, pues a los puntos que había conseguido por tener el control de estas 2 zonas tendría que sumarle 3 puntos de que tengo una maravilla. Entonces, eso serían las puntuaciones del imperio. Una vez que se desencadena el final, que se llega a la tercera puntuación, iríamos a la puntuación final. Todo esto tienes que ir anotándolo. Yo recomiendo, pues eso, en una hoja, en una libreta, ir anotando, poner un par de columnas e ir anotando los puntos que vais ganando. No trae libretita de puntuación, con lo cual tenéis que ir apuntándolo en una hoja, las puntuaciones, cuando hay puntuaciones del imperio, para llevar un cálculo de los puntos que vais ganando, porque no trae nada. Tenemos que tener en cuenta luego las ciudades y los pueblos. Cada ciudad que tengamos en el tablero nos va a dar 2 puntos y cada pueblo nos va a dar 1 punto. Las maravillas, que como vimos antes que os las estuve leyendo, nos van a entregar puntos también al final de la partida. Las losetas que hayamos conseguido de logros de la civilización o de la Edad de Oro. Las cartas de proyecto que os enseñé antes, que nos van a dar también puntos del final de la partida. La que os enseñaba, por ejemplo, te decía que era 1 punto por cada icono naranja. Pues iremos a nuestras cartas y si yo tengo esa carta y digo, tengo 6 iconos, bueno, pues 6 puntos. Así, todas las cartas de proyecto. Las cartas de tecnología, también hay cartas de tecnología que nos van a entregar puntos al final de la partida por iconos. Las cartas de pueblo industrial, que os lo dije antes, normalmente viene una selección de 3 iconos. Si cumplimos con esos 3 iconos, esas 3 mercancías que las hemos conseguido y las tenemos en nuestra zona, nos va a dar también 5 puntos. Las cartas de malestar, que tengamos cartas que tienen malestar, pues si he cobrado aranceles, si he cobrado impuestos, alguna tecnología, que también hay tecnologías que nos producen malestar, nos vamos a restar. Si tengo 2 cartas de impuestos que son de 3 y otra de 2, pues menos 5 puntos. Y el jugador que consiga reunir más puntos de esa manera, teniendo en cuenta todo eso, pues sería el ganador de este Mosaic. Ahora sí, vamos a cambiar de cámara. Os cuento conclusiones finales, que nos ha parecido, opinión del juego, y os enseño el modo solitario también, que no viene, pero tenemos el manual y las cartas impreso y os lo enseño para que os hagáis una idea. Así que cambio de cámara. Bueno, hay que decir que es un juego que de primeras, cuando ves todo lo que tiene, el tamaño del tablero y todo, impresiona. Pero impresiona y mucho. Fijaros que os enseñé la caja con todo lo que quedaba. Pero imaginar, bueno, a mí no me gusta destroquelar. El juego lo destroqueló y lo preparó mi marido porque nos llegó en verano cuando yo no estaba aquí. Imaginar, o sea, llegar y encontrar todo esto, o sea, cajas y bolsitas y bolsitas de componentes hasta arriba. O sea, te quedas como... Y ahora, ¿qué hago yo con todo esto? O sea, te impresiona. Te impresiona, pero luego, una vez que realizas el primer setup y juegas la primera partida,
tengo que decir que lo controlas muy rápido. Igual que hay juegos que no tienen a lo mejor tanto setup, pero luego la iconografía es muy compleja, el dominio del juego es muy complejo, las acciones que hay son muy complejas, esto es muy sencillo y se entiende muy bien. Es un juego que yo, a pesar que de primeras me quedó un poco al verlo, que pensé que era otra cosa, tengo que decir que a mí me ha gustado mucho. Es un juego que es sencillo, es bastante satisfactorio, haces muchísima puntuación, puedes hacer 300 y pico puntos, puedes obtener puntuación por muchas cosas. Hay muchas cosas que te puntúan, puedes optar distintas estrategias, a maravillas, a control de territorios, a ir a conseguir logros, a ir a conseguir iconos, a tecnologías, a desarrollar más ciudades. O sea, tiene infinidad de posibilidades. Y luego las acciones, aunque son 8, son muy claras, están muy claras explicadas en el tablero y no da lugar a ningún tipo de duda. Tengo que decir que el manual, este es el que viene, creo que es muy bueno, creo que viene muy bien estructurado y viene muy bien desarrollado. Cuando es un juego de estos que tiene esta cantidad de componentes, creo que es algo importante. El manual creo que es muy bueno. Y luego, como os decía, a mayores de todo lo que trae, también trae el modo solitario. De hecho, en la caja pone que va de 1 a 6 jugadores. El juego es un juego que es de Glendrover y el modo solitario está desarrollado por David Churchill, o sea, no tiene nada que ver con el juego, se juega con el propio juego. El reglamento nosotros lo tenemos impreso y lo tenemos hecho como si fuera igual que el manual. Está descargable para poderlo descargar en la página de la BGG. Cuando coges el manual y le echas un ojo y juegas a él, sí que es cierto que el juego cambia. Tiene que cambiar porque si no, no tendría sentido por el tipo de juego que es. Y es un juego que es algo más complejo. Luego también necesitarías para jugar en solitario 2 mazos de cartas, que nosotros también nos las hicimos. Están impresas, están desarrolladas, están aquí hechas. Bueno, lo podéis ver la diferencia porque bueno, las nuestras están hechas pero no tienen las esquinas redondeadas. Necesitas estas cartas de localización y estas cartas de acción, que como os he dicho, todo esto está en la propia página de Arrakis para poderlo imprimir y poderlo hacer para poder jugar el modo solitario. No viene, aunque viene que es de 1 a 6 jugadores, no viene el modo solitario dentro de la caja. Necesitas imprimirte estos 2 mazos de cartas y bueno, el manual no necesitarías imprimirlo, o sea, lo tienes descargable, puedes tener en la web y descargarlo a un ordenador y verlo, pero bueno, nosotros lo hemos impreso y lo tenemos. Eso está muy bien. Tema de puntuación, os lo comentaba en el vídeo. Necesitáis un papel y un boli para ir apuntando las puntuaciones, porque no tiene hoja. Hemos encontrado luego, a posteriori, esta hoja de puntuación en la BGG, que podéis imprimir o podéis plastificar. Imprimís una vez, plastificáis y te viene para poder hacer la puntuación intermedia, la primera, la segunda y la tercera, depende de las que hagas, y te viene todo para la puntuación final. La suma de las puntuaciones intermedias, ciudades, pueblo, edad de oro, logros, maravillas, cartas, proyecto, tecnología y malestar. O sea, que aquí tienes para poder hacer todo. Con que lo hagas una vez y lo plastifiques con un boli borrable, lo puedes hacer aquí y de esa manera no pierdes la cuenta ni te equivocas. Y poco más que deciros, creo que es un juegazo, salió creo que fue en julio, nosotros lo habíamos abierto, habíamos tenido una toma de contacto con él, pero no habíamos jugado en profundidad como para poder hacer reseña. Creo que no se ha visto mucho de él, ha pasado ciertamente desapercibido. Y ya os digo que aunque a priori puede asustar por la cantidad de componentes y el setup, luego es un juego de jugar bastante sencillo y muy satisfactorio. De verdad, o sea, yo lo recomiendo mucho, me ha gustado mucho
sensaciones, la forma de jugar, los combos que te produce, cómo lo disfrutas, a mí me ha gustado muchísimo. Y poco más, espero que hayáis disfrutado con el vídeo, que os sea de ayuda. Esta, no lo he dicho, esta es la versión retail, porque luego hay por ahí una versión que llegó del Kickstarter con monedas metálicas, con más componentes. Esta es la versión retail. Y tengo que decir que para ser una versión retail, la relación calidad, precio y componentes creo que es buenísima, porque es una caja que viene de cartón hasta arriba, un montón de cartas, el tablero de juego, mirad qué pedazo de tablero grande, o sea, estupendo. Y como os decía eso, que espero que el vídeo os haya sido de ayuda, que un saludo a todo el mundo, como siempre os digo, suscribiros, darle al like y todas esas cosillas, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!